si yo puedo mantener mi postura cristiana a la misma vez que yo quiero salvaguardar mis derechos, óigame, nadie en la fe me lo va a impedir. Pero tengo que mantener mi postura cristiana. O sea, el Evangelio de Cristo no puede caer en descrédito por mis acciones, aun cuando yo crea que mis acciones son justas. De eso es que se trata. ¿Qué se nos quedó decir de la carta? Estoy pasando lo que dijimos y lo estoy resumiendo a grosso modo. Se nos quedó decir de la carta quién es el autor, ¿verdad? Y obviamente la carta se intituló Primera de Pedro. Y desde luego, una de las cosas que observamos en el versículo 1 es que la persona que escribe la carta se denomina Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y si vemos el verso 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pero si vamos al capítulo 5 y versículo 1, el autor de esta carta dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí el título anciano no tiene absolutamente nada que ver con la edad. Aquí el título anciano es propiamente un título ministerial. Es un título ministerial. Y obviamente los que creen que Pedro no la escribió dicen que Pedro jamás hubiera cambiado su título de apóstol, que ya había sido concebido a los 12, para llamarse anciano, que era un título de inferior posición eclesiástica. Eso es uno de los argumentos, ¿verdad?, que utilizan los que dicen que Pedro no la escribió. Pero por el otro lado, los que dicen que Pedro la escribió, entonces dicen: bueno, él podrá estar tal vez rebajándose de posición ministerial, pero por el otro lado está diciendo que fue testigo de los padecimientos de Cristo. Pero entonces, los que dicen que él no la escribió, dicen: ¿de cuáles padecimientos? Y cuando Cristo estaba en la cruz, Pedro se fue a huir. ¿Se da cuenta? Entonces dicen: bueno, los que están a favor de que Pedro la escribió dicen: bueno, él se pudo haber ido a la huida, pero él recibió el testimonio de todo lo que Cristo sufrió y padeció. Por lo tanto, indistintamente, el ministerio de Jesucristo fue un ministerio de sufrimiento desde su inicio hasta el final, porque era el siervo sufriente. Así que el que no haya estado presente en la cruz no quiere decir, porque se ausentó 4 horas, no quiere decir que no sea testigo de los padecimientos. O sea, y ahí empiezan a dirimir los que están a favor, los que están en contra, y por ahí siguen discutiendo el asunto y han escrito libros sobre ese particular. Ahora,
En el verso 12 del capítulo 5 hay un personaje que aparece aquí. Y dice, ¿por conducto de quién? Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Aquí entonces entra un tercer grupo de teólogos que opinan y tienen derecho a opinar. Y este tercer grupo dice, mira, Pedro habló. Y claro, los que dicen que Pedro no la pudo haber escrito, entre las cosas que dicen es, mira, Pedro no pudo haber escrito esto porque esta carta está escrita en un griego perfecto. Y Pedro era un rústico pescador que de lo único que sabía era de violencia. No pudo haber sido. Pero entonces, los que desarrollan la tercera posición y la tercera opinión, mira lo que dice. Dice, mira, él mismo testifica que él escribió por conducto de una persona. Y que llana y sencillamente él habló y el otro escribió. Y lo único que él hizo fue acompañar unas notas breves, dice, donde he escrito brevemente. Y acompañó unas notas breves, las presentó, pero él fue el que habló. Y el otro lo que hizo fue redactar. Y eso es perfectamente permitido, porque hoy en día yo me ando preguntando cómo pastores de congregaciones de 50,000 personas que se pasan todo el año visitando el mundo entero en sus convenciones, en sus concentraciones, puedan sacar tiempo para escribir 4 y 5 libros al año. Digo, estos son malos. Porque yo llevo un montón de años tratando de escribir uno y no lo termina. Y obviamente no tengo esa agenda que tienen esta gente de estar viajando de un continente a otro, todo el año, y teniendo unas congregaciones enormísimas, pero eso tiene una explicación sencilla. ¿Y cuál es la explicación? Pues ese hombre se sienta en algún lugar, escribe unas notas y le dice a un buen editor, mi postura y mi pensamiento sobre este tema es este. Desarrolla por ahí para abajo. Y claro, como el editor no tiene el nombre que tiene él, pues ya sencillamente cuando el editor le termina el libro, sé dónde tengo que firmar. Y yo conozco datos de esos graciosísimos, por ejemplo, de libros que han escrito personas así, y la casa editora, que es una casa editora bíblica, entonces cuando llega el libro lo ve y dice, no, espérate, esto no corresponde a las doctrinas fundamentales de la fe, se lo devuelven. Y yo conozco casos de libros de esos que se han hecho muy famosos, pero al autor se lo devolvieron hasta 6 veces, porque ya sencillamente la casa editora decía, no, yo no voy a publicar lo que tú estás diciendo ahí, porque lo que tú estás diciendo ahí no tiene el fundamento teológico necesario como para nosotros presentar. Pues, pero eso es legítimo, eso es muy legítimo. De hecho, hay escritores bíblicos que tienen un staff, han llegado a un nivel de fama donde pueden vender 500,000 copias de su libro en un año, y tienen un staff completo, y allí están esa gente trabajando, y lo único que él tiene que hacer es firmar su libro mientras él está dando conferencias y haciendo otras tareas y otras cosas. Y es muy probable, porque obviamente en aquel tiempo los que no sabían escribir dependían de amanuenses.